Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, Secunda Secundae, cuestión 77. Tenemos que hablar sobre el pecado que se presentan en estas conmutaciones voluntarias. Podríamos decir de alguna manera que estos son pecados de orden económico. ¿Mm? Podríamos llamarlo de esa manera. Ya habíamos visto el hurto y la rapiña, que tenía que ver un poco con la propiedad. Y ahora vamos a ver el que tiene lugar en la compraventa. En esta conmutación, que significa brevemente comprar, vender o cambiar comercialmente algo, surgen pecados, surgen injusticias, desproporciones, etcétera. Y por cierto que Tomás de Aquino verificaba esto en su vida, ¿no? Vamos a ver entonces a qué nos atenemos cuando hablamos del fraude que se cometen en las compraventas. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, artículo primero. Dice: ¿puede alguien lícitamente vender una cosa más cara de lo que vale? Hay objeciones por las que parece que alguien puede lícitamente vender una cosa más cara de lo que vale. En primer lugar, en las transacciones de la vida humana, lo justo se determina por las leyes civiles y, según estas, es lícito al vendedor y comprar engañarse recíprocamente, lo cual acontece en la medida que el vendedor vende su mercancía más cara de lo que vale o, por el contrario, el comprador la adquiere por menos de su valor. Luego es lícito que alguien venda una cosa más cara de lo que vale. En segundo lugar, la segunda objeción dice que lo que es común a todos parece ser lo natural y no es pecado. Ahora bien, según refiere Agustín sobre la Trinidad en su libro 13, fue aceptada por todos aquella frase de un cómico: queréis comprar barato y vender caro. Y hay también resonancia de ello en el texto de Proverbios 20:14. Malo, malo es esto, exclama todo comprador, y cuando se marcha, se felicita. Luego es lícito vender una cosa más cara y comprarla más barata de lo que vale. En tercer lugar, no parece ser ilícito si se realiza por contrato lo que ya se tiene obligación de hacer por deber de honestidad. Mas según el filósofo, es decir, Aristóteles, en el octavo libro de la Ética Nicómaco, en la amistad fundada en la utilidad debe otorgarse una compensación, según la utilidad que obtuvo el que recibió el beneficio. Utilidad que sobrepasa algunas veces el valor de la cosa dada, como sucede cuando uno necesita grandemente un objeto, ya para evitar un peligro, ya para conseguir algún provecho. Luego está permitido que en un contrato de compra-venta se entregue algo de mayor precio a su valor real. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está lo que dice el Mateo 7:12: todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Pero nadie quiere que se le venda una cosa más cara de lo que vale. Luego nadie debe vender a otro una cosa a mayor precio de su valor. Vamos con el respondo. Dice Tomás de Aquino: utilizar el fraude para vender algo en más del precio justo es absolutamente un pecado, por cuanto se engaña al prójimo en perjuicio suyo. De ahí que también Marco Tulio Cicerón, en su libro sobre los deberes, diga que toda mentira debe excluirse de los contratos. No ha de poner el vendedor un postor que eleve el precio, ni el comprador otra persona que puje en contra de su oferta. Pero si se excluye el fraude, entonces podemos considerar la compraventa bajo un doble concepto. Primero, en sí misma, en este sentido, la compraventa parece haber sido instituida en interés común de ambas partes, es decir, mientras que cada uno de los contratantes tenga necesidad de la cosa del otro, como claramente expone Aristóteles en el primer libro de la Política. Más, lo que se ha establecido para utilidad común no debe redundar más en perjuicio de uno que del otro otorgante, por lo cual debe constituirse entre ellos un contrato basado en la igualdad de la cosa. Ahora bien, el valor de las cosas que están destinadas al uso del hombre se mide por el precio a ellas asignado, para lo cual se ha inventado la moneda.
como se dice en el quinto libro de la Ética. Por consiguiente, si el precio excede al valor de la cosa, o por lo contrario, la cosa excede en valor al precio, desaparecerá la igualdad de justicia. Por lo tanto, vender una cosa más cara o comprarla más barata de lo que realmente vale es en sí injusto e ilícito. En un segundo aspecto, podemos tratar de la compraventa en cuanto accidentalmente redunda en utilidad de una de las partes y en detrimento de la otra. Por ejemplo, cuando alguien tiene gran necesidad de poseer una cosa y otro sufre perjuicio si se desprende de ella. En este caso, el precio justo debe determinarse de modo que no solo atienda a la cosa vendida, sino al quebranto que ocasiona al vendedor por deshacerse de ella. Y así podrá lícitamente venderse una cosa en más de lo que vale en sí, aunque no se venda es más del valor que tiene para el poseedor de la misma. Pero si el comprador obtiene gran provecho de la cosa que ha recibido de otro, y éste, que vende, no sufre daño al desprenderse de ella, no debe ser vendida más de lo que vale, porque, en este caso, la utilidad que crece para el comprador no proviene del vendedor, sino de la propia condición del comprador, y nadie debe cobrar a otro lo que no le pertenece, aunque sí puede cobrarle el perjuicio que sufre. No obstante, el que obtiene gran provecho de un objeto que ha sido adquirido de otro, puede, espontáneamente, dar al vendedor algo más del precio convenido, lo cual es un signo de honradez. Vamos entonces con las objeciones en particular. Habíamos dicho en la primera objeción que en las transacciones de la vida humana lo justo se determina por las leyes civiles y según estas es lícito al vendedor y comprador engañarse recíprocamente, lo cual acontece en la medida en que el vendedor vende su mercancía más cara de lo que vale o por el contrario el comprador la adquiere por menos de su valor. Luego es lícito que alguien venda una cosa más cara de lo que vale. Aquí nos responde a esto que, como se ha expuesto en la cuestión 96, la ley humana se da al pueblo en el que existen muchos miembros carentes de virtud y no ha sido instituida solamente para los virtuosos. Por eso, la ley humana no puede prohibir todo lo que es contrario a la virtud, sino que es suficiente que prohíba lo que destruya la convivencia social. Mas las demás cosas las tiene como lícitas, no porque las apruebe, sino porque no las castiga. Con arreglo a esto, tiene por lícito, al no imponer por ello un castigo, que el vendedor, sin incurrir en fraude, venda una cosa en más de lo que vale o que el comprador la adquiera por menos de su valor, a no ser que la diferencia resulte excesiva, porque, en este caso, aún la ley humana obliga a la restitución. Por ejemplo, si uno de los contratantes ha sido engañado en más de la mitad del precio justo. Pero la ley divina no deja impune nada que sea contrario a la virtud. De ahí que, según la ley divina, se considere ilícito si en la compraventa no se observa la igualdad de la justicia. Y queda obligado el que recibió más a resarcir al que ha sido perjudicado si el perjuicio fuera notable. Añado esto porque el justo precio de las cosas a veces no está exactamente determinado, sino que más bien se fija por medio de cierta estimación aproximada, de suerte que un ligero aumento o disminución del mismo no parece destruir la igualdad de la justicia. Vamos con la segunda objeción que decía: lo que es común a todos parece ser lo natural y no es pecado. Ahora bien, según refiere Agustín en el libro sobre la Trinidad, fue aceptada por todos aquella frase que un cómico dijo: queréis comprar barato y vender caro. Y también resonancia de ello en el texto de Proverbios 20:14. Malo, malo es esto, exclama todo comprador, y cuando se marcha, se felicita. Aquí nos responde a esto que, como dice Agustín allí, aquel cómico, al examinarse a sí mismo o al observar a los demás, creyó que era un sentimiento común a todo el mundo querer comprar barato y vender caro, puesto que, ciertamente, esto es un vicio. Cada cual puede alcanzar la virtud de la justicia que le permita resistir y vencer al mismo. Y cita el ejemplo de un hombre que pudo comprar en un precio módico cierto libro a un mercader por ignorancia de éste, y sin embargo le pagó el justo precio. Por tanto, es evidente que aquel deseo generalizado no es un deseo natural, sino vicioso, y de este modo es común al gran número de aquellos que caminan por la ancha vía de los vicios. Vamos con la tercera objeción. No parece ser ilícito si se realiza por contrato lo que ya se tiene obligación de hacer,
por deber de honestidad. Más según el filósofo, en el octavo de la Ética Nicómaco, en la amistad fundada en la utilidad debe otorgarse una compensación, según la utilidad que obtuvo el que recibió el beneficio. Utilidad que sobrepasa algunas veces el valor de la cosa dada, como sucede cuando uno necesita grandemente un objeto, ya para evitar un peligro, ya para conseguir algún provecho. Aquí nos responde que en la justicia conmutativa se considera principalmente la igualdad de la cosa, en cambio en la amistad útil se tiene en cuenta la igualdad de las utilidades respectivas, y por lo tanto la compensación debe establecerse en relación con la utilidad percibida, mientras que en la compra se fijará según la igualdad de la cosa vendida. Vamos entonces con el artículo segundo. La venta ¿se vuelve injusta e ilícita por defecto de la cosa vendida? Hay razones por las que parece que la venta no se vuelve injusta e ilícita por defecto de la cosa vendida. En primer lugar, en una cosa debe apreciarse más la sustancia específica de la misma que todo el resto. Ahora bien, por un defecto en la sustancia específica de la cosa, no parece hacerse ilícita su venta. Tal ocurre, por ejemplo, si alguien vende plata u oro fabricado por los alquimistas en concepto de verdadero, que pudiera servir a todos los usos del hombre en que la plata y el oro sean necesarios, como en los vasos y otros objetos de igual clase. Luego, mucho menos será ilícita la venta si existiese defecto de otra índole. En segundo lugar, si el defecto que la cosa tiene se refiere a la cantidad de ésta, parece quebrantarse en grado sumo la justicia, que consiste en la igualdad. Ahora bien, la cantidad se conoce por medio de medida, mas las medidas de las cosas que llegan al uso de los hombres no son fijas, sino que en un país son mayores y en otros son menores, según señala Aristóteles en el quinto libro de la Ética. Luego, no es posible evitar este defecto de cantidad por parte de la cosa vendida, y por consiguiente parece que la venta no resulta ilícita por tal circunstancia. En tercer lugar, hay además un defecto en la cosa vendida si le falta la calidad requerida. Mas para apreciar la calidad de la cosa se requiere gran ciencia, de la que carece la mayor parte de los vendedores. Luego no se vuelve ilícita la venta a causa de un defecto que tenga la cosa. ¿Qué dice Tomás de Aquino contra esto? Que está Ambrosio en el libro sobre los deberes, que dice: es regla evidente de justicia que no debe el hombre de bien apartarse de la verdad, ni causar a nadie un daño injusto, ni incurrir jamás en dolo sobre su mercancía. Vamos con el respondo, el argumento pormenorizado. Aquino dice que acerca de un objeto que se halla en venta se pueden considerar tres clases de defectos. El primero se refiere a la naturaleza del objeto, y si el vendedor conoce este defecto de la cosa que vende, comete fraude en la venta, y ésta, por esa misma razón, se vuelve ilícita. Esto es lo que se achacaba a ciertos hombres en Isaías 1:22. Tu plata se ha transformado en escoria, tu vino ha sido mezclado con agua, porque lo que está mezclado padece un defecto respecto a la especie. El segundo defecto refiérese a la cantidad, que se conoce por medio de las medidas, y así, si alguien, a sabiendas, emplea una medida deficiente al realizar la venta, comete fraude y la venta es ilícita, por lo que describe el Deuteronomio 25:13. No tendrás en tu saco diversas pesas, una mayor y otra menor, ni habrá en tu casa un modio mayor y otro menor. Y después añade: porque el Señor abomina al que hace tales cosas y aborrece toda injusticia. El tercer defecto atañe a la calidad. Por ejemplo, si es vendido como sano un animal enfermo, y si alguien hace esto conscientemente, comete fraude en la venta, y por tanto, esta resulta ilícita. En todos estos casos, no solo se peca realizando una venta injusta, sino que además está obligado a la restitución. Pero si el vendedor ignora la existencia de alguno de los antedichos defectos en la cosa vendida, no incurre en pecado, porque solo materialmente comete una injusticia, pero su acción en sí no es injusta, como en otro lugar lo hemos visto en la cuestión 59, artículo 2. Mas cuando tenga conocimiento de ello, está obligado a recompensar al comprador. Todo lo dicho sobre el vendedor debe aplicarse también al comprador. En efecto, a veces ocurre que el vendedor cree que su cosa, en cuanto a su especie, es menos valiosa de lo que realmente es, como si, por ejemplo, alguien vende oro por oropel,
El comprador en este caso, si se da cuenta, compra injustamente y está obligado a la restitución. Y la misma argumentación vale para los defectos de calidad y de cantidad. Vamos con las objeciones en particular. En primer lugar, teníamos que en una cosa debe apreciarse más la sustancia específica de la misma que todo el resto. Ahora bien, por un defecto en la sustancia específica de la cosa, parece no hacerse ilícita su venta. Tal ocurre, por ejemplo, si alguien vende plata u oro fabricado por los alquimistas en concepto de verdadero, que pudiera servir a todos los usos del hombre en que la plata y el oro sean necesarios, como en los vasos y otros objetos de igual clase. Luego, mucho menos será ilícita la venta si existiese defecto de otra índole. Aquí nos responde que el oro y la plata no solo son caros por la utilidad de los vasos que con ellos se fabrican o de otros empleos a que se destinan, sino también por la excelencia y pureza de su propia sustancia. Por consiguiente, si el oro o la plata fabricados por los alquimistas no tienen verdadera sustancia de oro y plata, es fraudulenta e injusta la venta, y esto, sobre todo, porque hay algunos empleos útiles a que sirven el oro y la plata verdaderos, por sus propiedades naturales y en lo que no puede usarse el oro falsificado por los alquimistas. Así, por ejemplo, la propiedad de regocijar y la de servir de medicina contra ciertas enfermedades. Además, el oro natural puede emplearse más frecuentemente en las operaciones humanas y conserva durante más tiempo su pureza que el oro falsificado, pero si la alquimia llegase a fabricar oro verdadero, no sería ilícito venderlo como tal, porque nada impide que el arte se sirva de algunas causas naturales para producir efectos naturales y verdaderos, como lo advierte San Agustín en el libro de la Trinidad, a propósito de las cosas que se hacen por arte diabólico. Vamos con la segunda objeción, que decía: si el defecto que la cosa tiene se refiere a la cantidad de esta, parece quebrantarse en grado sumo la justicia, que consiste en la igualdad. Ahora bien, la cantidad se conoce por medio de medida, mas las medidas de las cosas que llegan al uso de los hombres no son fijas, sino que en un país son mayores y en otros menores, según señala Aristóteles en el quinto libro de la Ética. Luego no es posible evitar este defecto de cantidad por parte de la cosa vendida, y, por consiguiente, parece que la venta no resulta ilícita por tal circunstancia. Aquí nos responde que es necesario que las medidas aplicables a las cosas objeto de comercio sean diversas en los distintos lugares por la diferencia de abundancia o escasez de dichas cosas, puesto que donde abundan más es costumbre que las medidas sean mayores. Sin embargo, en cada región compete a los jefes de la ciudad determinar cuáles son las medidas justas de las cosas vendibles, atendidas a las condiciones de los lugares y de las cosas mismas. Por consiguiente, no es lícito prescindir de estas medidas instituidas por la autoridad pública o la costumbre. Vamos con la tercera objeción, que decía: hay además un defecto de la cosa si le falta la calidad requerida, mas para apreciar la calidad de la cosa se requiere gran ciencia de la que carece la mayor parte de los vendedores. Por eso no se vuelve ilícita la venta a causa de un defecto que tenga la cosa. Pero aquí nos responde a esto que, según se dice en el libro sobre la ciudad de Dios de Agustín, el precio de las cosas objeto de comercio no se determina según la jerarquía de su naturaleza, puesto que algunas veces se vende más caro un caballo que un esclavo, sino según la utilidad que los hombres tienen de ellas. Por consiguiente, no es menester que el vendedor o comprador conozcan las cualidades ocultas de la cosa vendida, sino solamente aquellas por las que se vuelven aptas para los usos humanos. Por ejemplo, el que un caballo sea fuerte y corra bien, y de igual suerte en las demás. Estas cualidades, no obstante, pueden ser fácilmente conocidas por el comprador y el vendedor. Entonces, a la pregunta: ¿se vuelve injusta e ilícita por defecto de la cosa vendida la venta? Aquí nos respondería que en efecto sí se vuelve injusta. Vamos con el artículo tercero. ¿El vendedor está obligado a manifestar los defectos de la cosa vendida? ¿El vendedor está obligado a manifestar los defectos de la cosa vendida? Hay objeciones por las que parece que el vendedor no está obligado a manifestar los efectos de la cosa vendida. En primer lugar, al no forzar el vendedor al comprador a realizar la adquisición, parece que somete a su juicio la cosa que le vende. Más a la misma persona pertenece la valoración y el conocimiento de la cosa. Luego no parece que se deba culpar al vendedor si el comprador se engaña en su apreciación, realizando la compra precipitadamente. Y,
sin hacer una cuidadosa investigación sobre las condiciones de la mercancía. Vamos con la segunda objeción. Parece estúpido que una persona realice algo que impida su propia operación. Ahora bien, si indica los defectos de la cosa que ha de ser vendida, impide su venta, como también decía Marco Tulio Cicerón en el libro sobre los deberes, pone en boca de un personaje que introduce en escena. ¿Hay algo más absurdo que hacer anunciar por un pregón público: vendo una casa pestilente? Luego el vendedor no está obligado a manifestar los defectos de la cosa vendida. En tercer lugar, es más necesario al hombre conocer el camino de la virtud que conocer los defectos de las cosas que se venden. Ahora bien, el hombre no está obligado a dar a todo el mundo consejo y decirle la verdad sobre lo concerniente a la virtud, aunque a nadie debe decir falsedad. Luego, mucho menos está obligado al vendedor a manifestar los defectos de la mercancía, dando así como un consejo al comprador. La cuarta objeción dice que si alguien está obligado a revelar los defectos de la cosa que vende, no es sino para que disminuya su precio. Pero a veces también la cosa disminuiría de precio, incluso sin defecto de la cosa vendida. Por ejemplo, si el vendedor, al llevar trigo a un lugar donde hay mucha carestía de él, sabe que en su seguimiento llegan otros con más mercancías, lo que, si fuera conocido por los compradores, darían al vendedor un precio más bajo. Ahora bien, no es oportuno, según parece, que el vendedor tenga que manifestarles tales circunstancias. Luego, por igual razón, tampoco ha de manifestar los defectos de la cosa vendida. Vamos con el set contra o el argumento general de Santo Tomás de Aquino. Dice que está Ambrosio en el tercer libro sobre los deberes, que dice: en los contratos está ordenado que se manifiesten los defectos de las cosas que se venden, y si el vendedor no lo hace, aunque la mercancía pasara al dominio del comprador, el contrato será anulado como fraudulento. Vamos con el respondo. Dice Aquino que siempre es ilícito poner a alguien en ocasión de peligro o de daño, aunque no sea preciso que un hombre preste siempre a otro auxilio o consejo para conseguir un fin cualquiera, sino que esto solamente es necesario en algún caso determinado. Por ejemplo, cuando uno está puesto al cuidado de una persona o cuando alguien no puede ser socorrido por otro. Mas el vendedor que ofrece una cosa en venta pone al comprador, por esto mismo, en ocasión de daño o peligro, sí. Por ofrecerle una cosa defectuosa, a causa de sus defectos, puede acarrearle perjuicio o riesgo. Hay perjuicio en efecto si por tal defecto la mercancía que se saca a la venta resulta de menor valor, pero el vendedor nada rebaja de su precio en atención al defecto. Hay riesgo, sin embargo, si a causa de aquel defecto el uso de la cosa se vuelve difícil o nocivo. Por ejemplo, si uno vende a otro un caballo cojo por un caballo corredor, o una casa ruinosa por una sólida, o alimento podrido o envenenado por alimento bueno. Por consiguiente, si tales defectos están ocultos y el vendedor no los revela, será ilícita y fraudulenta la venta, y el vendedor estará obligado a reparar el daño. Pero, si el defecto es manifiesto, como por ejemplo cuando se trata de un caballo tuerto o cuando el uso de la cosa, aunque no convenga al vendedor, puede ser conveniente a otros, y si, por otra parte, el vendedor hace una rebaja en el precio en proporción al defecto, no está obligado a manifestar el defecto de la cosa, porque tal vez el comprador querría que por tal defecto le hiciese una rebaja mayor de la que debería hacerse. De ahí que el vendedor pueda lícitamente velar por su interés, callando el defecto de la cosa. Vamos con las objeciones en particular. La primera decía que al no forzar el vendedor al comprador a realizar la adquisición, parece que somete a su juicio la cosa que le vende. Mas a la misma persona pertenece la valoración y el conocimiento de la cosa. Luego no parece que deba culparse al vendedor si el comprador se engaña en su apreciación, realizando la compra precipitadamente y sin hacer una cuidadosa investigación sobre las condiciones de la mercancía. Aquí nos responde que no puede formarse juicio sino de una cosa conocida, puesto que, como observa el filósofo en la Ética a Nicómaco, cada uno juzga según lo que conoce. Por consiguiente, si los defectos de una cosa puesta en venta están ocultos, salvo que los manifieste el vendedor, no se puede formar suficiente un juicio exacto el comprador sobre ella. Ocurriría lo contrario si los defectos son manifiestos.
La segunda objeción decía que parece estúpido que una persona realice algo que le impida su propia operación. Ahora bien, si indica los defectos de la cosa que ha de ser vendida, impide su venta, como también Marco Tulio Cicerón ponía en boca de un personaje. ¿Hay algo más absurdo que hacer anunciar por un pregón público «vendo una casa pestilente»? Luego el vendedor no está obligado a manifestar los defectos de la cosa vendida. Aquino responde contra esto que no es menester que se haga publicar por un pregón el defecto de la cosa que se pone en venta, porque si así se publicasen los defectos, se alegaría a los compradores, mientras que quedarían ignorantes de las otras cualidades de la cosa por la que es buena y útil. Debe en cambio manifestarse el defecto individualmente a cada persona que se acerque a comprarla, la cual podrá comparar así simultáneamente todas las condiciones del objeto unas con otras, las buenas y las malas. Nada impide en efecto que una cosa defectuosa para un fin determinado sea útil para otros muchos. La tercera objeción decía que es más necesario al hombre conocer el camino de la virtud que conocer los defectos de las cosas que se venden. Ahora bien, el hombre no está obligado a dar a todo el mundo consejo y decirle la verdad sobre lo concerniente a la virtud, aunque a nadie debe decir falsedad. Luego, mucho menos está obligado al vendedor a manifestar los defectos de la mercancía, dando así como un consejo al comprador. Aquí nos responde que, aunque es cierto que el hombre no está obligado a decir a todo el mundo la verdad sobre lo concerniente a la práctica de las virtudes, sin embargo está obligado a decírsela en el caso de que, por un acto suyo, amenace a otra persona un peligro de detrimento de su virtud si no le revela la verdad. Y esto es lo que ocurre en el caso propuesto. La cuarta objeción decía que si alguien está obligado a revelar los defectos de la cosa que vende, no es sino para que disminuya su precio. Pero a veces también la cosa disminuirá de precio incluso sin defecto de la cosa vendida, por algún otro motivo. Por ejemplo, si el vendedor al llevar trigo a un lugar donde hay mucha carestía de él, sabe que en su seguimiento llegan otros con mercancías, lo que, si fuera conocido por los compradores, darían al vendedor un precio más bajo. Ahora bien, no es oportuno, según parece, que el vendedor tenga que manifestarles tales circunstancias. Luego, por igual razón, tampoco ha de manifestar los defectos de la cosa vendida. ¿Qué responde Aquino contra esto? Que el defecto de una cosa hace que ésta sea de menor valor en el presente del que aparenta. Pero en el caso recogido en la objeción, solo para más adelante se espera que el trigo tenga menor valor por la llegada de muchos negociantes, que es ignorada por los compradores. De ahí se sigue que el vendedor que vende una cosa según el precio corriente no parece quebrantar la justicia al no manifestar lo que va a suceder después. Sin embargo, si lo expusiera o rebajase su precio, practicaría una virtud más perfecta, aunque a esto no parece estar obligado por deber de justicia. Vamos entonces con el artículo cuarto. ¿Es lícito en el comercio vender algo más caro de lo que se compró? ¿Es lícito en el comercio vender algo más caro de lo que se compró? Hay objeciones por las que parece que no es lícito en el comercio vender algo más caro de lo que se compró. En primer lugar, dice el Crisóstomo sobre Mateo 21:12, que el que adquiere una cosa para obtener un lucro, revendiéndola tal cual es y sin modificación, es uno de aquellos mercaderes que fueron arrojados del templo de Dios. Igualmente, Casiodoro, comentando el texto del Salmo 70:15, porque no conozco el arte de escribir. O según otro texto, el ejercicio del comercio escribe, ¿en qué consiste el comercio sino en comprar barato con intención de vender más caro? Y añade, el Señor arrojó fuera del templo a tales mercaderes, pero nadie es expulsado del templo sino a causa de algún pecado. Luego tal género de comercio es pecado. La segunda objeción dice que es contrario a la justicia el que alguien venda una cosa más cara de lo que vale o la compre más barata, como hemos probado antes en el artículo primero. Pero la persona que en el comercio vende un objeto más caro de lo que compró, necesariamente o lo ha comprado más barato de lo que vale o lo ha vendido más caro. Luego esto no puede hacerse sin cometer pecado. En tercer lugar, dice Jerónimo, huye como de la peste, del clérigo traficante, que de pobre se hace rico y de plebeyo noble. Ahora bien, parece que no estaría prohibido a los clérigos el ejercicio del comercio si no fuera pecado. Luego en el comercio comprar una cosa a menor precio y venderla más es pecado.
Vamos con el argumento general, el set contra. Está Agustín, que con ocasión de aquel texto del Salmo 70:15 dice: porque no conocí el arte de escribir. El comerciante ávido de ganancia blasfema cuando pierde, miente y perjura sobre el precio de sus mercancías. Ahora bien, estos son vicios del hombre y no de su arte, que pueden practicarse sin ellos. Luego el comerciar no es en sí ilícito. Vamos entonces con el respondo. Es propio de los comerciantes dedicarse a los cambios de las cosas, y como observa Aristóteles en el primer libro de la Política, tales cambios son de dos especies, una como natural y necesaria, es decir, por la cual se hace el trueque de cosa por cosa o de cosas por dinero para satisfacer las necesidades de la vida, y tal clase de cambio no pertenece propiamente a los comerciantes, sino más bien a los cabezas de familia o a los jefes de la ciudad, que tienen por proveer a su casa o a la ciudad de las cosas necesarias para la vida. La segunda especie de cambio es la del dinero por dinero o cualquier objeto por dinero, no para proveer las necesidades de la vida, sino para obtener algún lucro. Y este género de negociación parece pertenecer, propiamente hablando, al que corresponde a los comerciantes. Mas según Aristóteles, la primera especie de cambio es laudable, porque responde a la necesidad natural, mas la segunda es con justicia vituperada, ya que por su misma naturaleza fomenta el afán de lucro, que no conoce límites, sino que tiende al infinito. De ahí que el comercio considerado en sí mismo encierra cierta torpeza, porque no tiende por su naturaleza a un fin honesto y necesario. No obstante, el lucro, que es el fin del comercio, aunque en su esencia no entraña algún elemento honesto o necesario, tampoco implica por esencia nada vicioso o contrario a la virtud. Por consiguiente, nada impide que ese lucro sea ordenado a un fin necesario o incluso honesto, y entonces la negociación se volverá lícita. Así ocurre cuando un hombre destina el moderado lucro que adquiere mediante el comercio al sustento de la familia o también a socorrer a los necesitados, o cuando alguien se dedica al comercio para servir al interés público, para que no falten a la vida de la patria las cosas necesarias, pues entonces no busca el lucro como un fin, sino como remuneración de su trabajo. Vamos con las objeciones en particular. La primera objeción decía que citaba a Crisóstomo sobre el Mateo 21:12, que el que adquiere una cosa para obtener un lucro, revendiéndola tal cual es y sin modificación, es uno de aquellos mercaderes que fueron arrojados del templo de Dios. Igualmente Casiodoro, comentando el texto del Salmo 70:15, porque no conozco el arte de escribir. O según otro texto, el ejercicio del comercio escribe: ¿en qué consiste el comercio sino en comprar barato con intención de vender más caro? Y añade: el Señor arrojó fuera del templo a tales mercaderes, pero nadie es expulsado del templo sino a causa de algún pecado. Luego tal género de comercio es pecado. Aquí nos responde que el texto de Crisóstomo debe entenderse referido al comerciante en cuanto que hace del lucro su último fin, lo que parece sobre todo cuando alguien vende más caro un objeto que no ha sido modificado, pues si lo vendiera a mayor precio después de haberlo mejorado, parece que recibe el precio de su trabajo, a pesar de que puede ponerse lícitamente el lucro mismo, no como fin último, sino en orden a otro fin necesario u honesto, como antes se ha dicho. Vamos con la segunda objeción, que decía: ¿es contrario a la justicia el que alguien venda una cosa más cara de lo que vale o la compre más barata, como hemos probado antes en el artículo primero? Pero la persona que en el comercio vende un objeto más caro de lo que lo compró, necesariamente o lo ha comprado más barato de lo que vale o lo ha vendido más caro. Luego esto no puede hacerse sin cometer pecado. Aquí nos responde que no es negociante todo el que vende una cosa más cara de lo que compró, sino solo el que la compra con el fin de venderla más cara. En efecto, si una persona compra una cosa no para venderla, sino para conservarla, y después, por algún motivo, quiere venderla, no hay comercio, aunque la venda a mayor precio. Esto puede hacerlo lícitamente, ya porque hubiera mejorado la cosa en algo, ya porque el precio de ésta haya variado según la diferencia de lugar o de tiempo, ya por el peligro al que se expone al trasladarla de un lugar a otro, o al hacer que sea transportada. En estos supuestos, ni la compra ni la venta son injustas. La tercera objeción decía que, se citaba a Jerónimo: huye como de la peste del clérigo traficante, que de pobre se hace rico y de plebeyo no ve. Ahora bien,
Parece que no estaría prohibido a los clérigos el ejercicio del comercio si no fuera pecado. Luego en el comercio comprar una cosa a menor precio y venderla más cara es pecado. Pero aquí no responde a esto, que los clérigos no solo deben abstenerse de realizar cosas que son malas en sí mismas, sino también las que implican una apariencia de mal. Y esto realmente ocurre con el ejercicio del comercio, ya porque se encamina a un lucro terrenal de los clérigos, deben despreciar ya también por los frecuentes vicios de los negocios, puesto que, como se dice en Eclesiásticos 26-28, difícilmente se libra el mercader de los pecados de la lengua. Hay además otra causa, y es que el comercio ata demasiado el espíritu a las cosas temporales, y por consiguiente lo retrae de las espirituales. Por eso se lee en el 2 de Corintios 2:4, nadie que milite en el servicio de Dios debe embarazarse con los negocios del siglo. Sin embargo, es lícito a los clérigos realizar con actos de compra o de venta aquella primera especie de cambio que se ordena satisfacer las necesidades de la vida. Hemos terminado entonces esta cuestión 77 sobre el fraude que se comete en las compraventas. Qué importante todo esto dicho acá en esta cuestión 77, porque son cosas que suceden hasta el día de hoy y que de hecho son tomadas muy en serio porque están en nuestro Código Civil. Me imagino que también de todos los códigos civiles de los países correspondientes. Y en el caso particular nuestro, nosotros tenemos algo que se llama el saneamiento por evicción. ¿Qué es el saneamiento por evicción? El saneamiento por evicción consiste en amparar al comprador en el dominio pacífico del inmueble vendido. Existe evicción del inmueble o mueble adquirido cuando el comprador es privado del todo o parte de éste en virtud de una sentencia judicial. Un ejemplo de este saneamiento por evicción: cuando el vendedor vende un auto y este auto está con orden de embargo, piénselo así. Entonces está con orden de embargo, pero el vendedor lo vende a un comprador que no tiene idea que esto tiene una orden de embargo. Entonces, claro, cuando el banco consigue llegar donde está el comprador y le pregunta, bueno, tenemos que embargar este auto, el comprador tiene este mecanismo que es el saneamiento por evicción, que es básicamente que él le pide al vendedor que entre en su defensa, y el vendedor ahí tiene que solucionar el problema frente a la justicia realmente, ¿no? Para de algún modo explicar, bueno, por qué este auto se vendió este auto que está embargado, porque es una acción ilícita, ¿no es cierto? Vender las cosas que están embargadas. Y claro, ahí hay una especie de fraude, ¿no? Ahí hay una especie de fraude en la compraventa, porque yo le estoy vendiendo algo a alguien que tiene un vicio en este sentido legal. Por lo tanto, esta persona, el comprador, que no lo tiene por qué saber, cuando se encuentra con la notificación de que, bueno, su auto va a ser embargado, realmente es un fraude en la compraventa. Y esto está en nuestro Código Civil chileno. ¿Ah? Si uno quiere saber más detalles, está en el 1837 y 1857. Esos son los artículos del saneamiento de evicción. Y también, por otro lado, tenemos algo que ha descrito aquí muy bien Santo Tomás de Aquino, que es la acción redivitoria o los vicios redivitorios, que según el artículo 1858 los describe teniendo unas ciertas cualidades. En primero, haber existido al tiempo de la venta. En segundo lugar, ser tales que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural, el caballo, por ejemplo, que está enfermo, o solo sirva imperfectamente, de manera que sea de presumir que, conociéndolos, el comprador no lo hubiera comprado o lo hubiera comprado a mucho menos precio.
Esto es básicamente, este vicio redivitorio, es básicamente lo que dijo Tomás de Aquino con respecto al caballo. Cuando alguien vende un caballo, que se supone que bueno, es para montar, para transportarse, pero este está enfermo, está muy enfermo y en realidad no camina o hace sus funciones de manera deficiente. Bueno, ahí hay un fraude también, porque incluso se podría haber vendido a menos precio tal caballo. Y en tercer lugar, fíjense el juicio redivitorio, en tercer lugar dice, no haberlos manifestado el vendedor y ser tales que el comprador haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte, o tales que el comprador no haya podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión u oficio. Entonces, importantísimo lo que acaba de decir Santo Tomás de Aquino con respecto a los fraudes en la compraventa, ¿no? Podríamos decir que también a lo mejor, bueno, eso ahí tendría que uno ver las actas, los anteproyectos del Código Civil para ver si esto realmente tenía sustento en Santo Tomás de Aquino. Yo creo que no, yo creo que es mucho más anterior, pero lo que nos está diciendo Santo Tomás de Aquino es importante. Y también hay otra cosa muy importante que Santo Tomás nos da en esta cuestión 77, que son los tres tipos de comercio. En primer lugar, la conservación y el almacenamiento de bienes. En segundo lugar, la importación de bienes útiles necesarios para la República. Y finalmente, el transporte de mercancías desde los lugares donde abundan a los lugares donde escasean. No sé si se recuerdan, pero cuando leímos esta cuestión 77, decíamos que el precio podía variar, digamos, en un lugar a otro, por las circunstancias que tiene, por el tiempo y también por las características intrínsecas del objeto, ¿no? Así que realmente importante esta cuestión 77. Y esta cuestión 77 nos va a llevar inmediatamente a la 78, que fíjense que nos habla de el pecado de usura. El pecado de usura. Tenemos que ver este concepto obligatoriamente, así que seguramente el podcast que viene va a tratar del pecado de usura. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, Ricardo y Rosario Canaval, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes. Muchas gracias por sus aportes, muchachos. Espero que estén disfrutando los podcasts. También entonces saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que tiene una membresía un poco más alta, así que también espero que estés disfrutando todos los beneficios. Un abrazo y un saludo muy caluroso, Gab Welther. Y usted también puede ser mecenas, o también podría contribuir al proyecto de Filosofía Apuntes, inscribiéndose en las membresías que aparecen abajo de cada video. Usted pone unirse y ahí van a ver 4 membresías con distintos precios, ¿ya? Ahí ve usted, elija el que más le acomode. Si no le acomoda ninguno, entonces usted puede hacer clic en el botón gracias y ahí puede poner la suma que usted estime conveniente. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.